Palabra de Dios, Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice así: Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque enviaste a la luz al mundo, Señor, y lamentablemente nosotros no la recibimos como debemos haberla recibido. Por eso nos presentamos primeramente hoy delante de ti con arrepentimiento. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hoy vamos a recibir nos transforme, que realmente toda la oscuridad que hay en nosotros se disipe, podamos realmente entender lo que tú quieres para nosotros. Padre, permítenos ser honestos con nosotros mismos, permítenos tener esa capacidad de introspección, de revisarnos y entender que la palabra no es para el otro, sino que es para mí, para cada uno de nosotros. Padre Dios, ayúdanos a que así sea y que esa palabra se haga vida en nuestros espíritus. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, por varias semanas hemos estado estudiando poco a poco el Evangelio de Juan y a pesar de esto, a pesar de que ya llevamos varias semanas, como al principio les insisto, que debemos estar en oración para que el Espíritu Santo sea quien nos permita a todos tener una misma inspiración, ya que esta es la única manera en que vamos a aprender realmente lo que el Evangelio de Juan tiene para decirnos, pero no un aprendizaje que sea información para el cerebro, sino un aprendizaje que va a llegar a lo más profundo de nuestros espíritus, ¿cierto? Entonces, les invito a que estemos en oración. El Evangelio de Juan es un evangelio realmente muy espiritual. Entonces, aquí en este evangelio Jesús se está revelando a sí mismo como Dios. Por eso no podemos tratar de entender este evangelio a través de la razón o las emociones, sino que debemos hacerlo a través de la inspiración del Espíritu Santo. Y por eso oremos mucho durante este tiempo para que sea el Espíritu Santo quien tome lo que nosotros estamos aprendiendo a través de este estudio y lo haga vida en nuestros espíritus. Como les dije, yo estoy tratando de buscar cómo explicárselos lo más fácil posible y realmente el primero que es impactado por esta palabra soy yo mientras la preparo, pero si no estamos ustedes y yo en oración, no vamos a conectarnos. Entonces, les pido mucha oración, ¿listo? Mucha oración, tanto para ustedes como para mí. Recordemos entonces que Juan 1 al 5, Juan capítulo 1, versículos 1 al 5, nos enseñó quién es Jesús, ¿cierto? Nos enseñó quién es Jesús. Nos dijo primero que Jesús es el verbo que estaba en el principio, que Jesús es el verbo de Dios, es decir, que es la expresión de Dios, la palabra de Dios, la expresión del carácter de Dios, ¿cierto? Jesús era con Dios, Jesús es Dios. Nos dice también que Jesús es por medio de quién y para quién fueron creadas todas las cosas. Nos dice que Jesús es la vida y nos dice que Jesús es la luz, ¿cierto? Esto ya nos ha quedado muy claro, lo hemos repetido varias veces. Igual, en todo el Evangelio vamos a encontrar que esto se repite y se repite y se repite y se repite. Que Jesús estaba en el principio, que Él es el verbo, la expresión de Dios, la imagen de la sustancia de Dios, que Jesús era con Dios, que Jesús es Dios, que Jesús es por medio de quién y para quién fueron creadas todas las cosas, de que Jesús es la vida, Jesús es la luz, ¿cierto? Eso lo vamos a escuchar mucho, pero desde ahora por eso nos tiene que quedar muy claro esto, porque el Evangelio de Juan se va a centrar como en este punto, diciendo Jesús es Dios, Jesús es Dios, por eso debemos obedecer. Jesús se está presentando en este Evangelio como Dios, entonces por eso tenemos que ponerle mucha atención, obviamente a todos los Evangelios, pero este es especial. Luego también aprendimos que en Juan 1, 6 al 8, es como una pequeña desviación de lo que el evangelista estaba comentándonos, para enseñarnos cuál debe ser nuestra respuesta ante el verbo, cuál debe ser nuestra respuesta ante Jesús,
nuestra respuesta ante la luz. ¿Y cuál debe ser? El testimonio, dar testimonio. Así como Juan el Bautista dio testimonio, nosotros también debemos dar testimonio. Listo. Vamos entonces a lo que el Señor tiene para hoy, para nosotros. Listo. Vamos a recordar que nos dice Juan 1:9. Juan 1:9 nos dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿cierto? Entonces, ya vimos entonces que Juan 1:1 al 5 nos está mostrando quién es Jesús. Juan 1:6 al 8 nos está mostrando cuál debe ser nuestra respuesta ante esa luz, ¿cierto? Y en el versículo 9, el que acabamos de leer, otra vez Juan vuelve a retomar como el tema, vuelve a hablar acerca de la luz y nos va a hablar acerca de esta luz, ¿cierto? Nos va a hablar acerca de aquella luz, ¿cierto? Aquella luz verdadera de la que habló anteriormente. Pero miren que Juan pone esta palabra que es verdadera, ¿cierto? Verdadera. Porque Juan pudo haber dicho aquella luz. No, pero él dice aquella luz verdadera, aquella luz verdadera. Y esto no lo pone Juan porque sí, ¿cierto? Sino porque nos está diciendo que es la luz verdadera. En otras palabras, no es la luz física que va a desaparecer con el tiempo, ¿cierto? No es la luz que se prende con un interruptor o la luz del sol o la luz de una lámpara. No, no se refiere a esta luz. No es una luz temporal, no es una luz física, sino que es la luz divina, la luz eterna, la luz espiritual. En otras palabras, la última y total revelación de Dios, ¿cierto? La última y total revelación de Dios. Entonces, esta luz viene para alumbrar a todos los hombres, ¿cierto? Esta luz viene a alumbrar a todos los hombres, ¿cierto? Y esto jamás se nos puede olvidar, ¿cierto? Porque Juan nos está diciendo que solo Jesús es la luz verdadera, que Él es la luz verdadera. Esto es como para hacer contraste con otros tipos de luz, ¿cierto? Por así decirlo, con otros que dicen ser luz, porque eh, los diferentes dioses, las diferentes religiones, los diferentes movimientos, las diferentes personas, eh, las diferentes filosofías dicen que ahí está la luz. Pero ¿qué nos está diciendo Juan? Juan nos está diciendo, no, solo hay una luz verdadera, solo hay una luz verdadera, solo hay una luz verdadera. ¿Y quién es? Es Jesús. Entonces, nosotros vemos que para mostrarse tolerantes e inclusivos, muchas personas van a aceptar diferentes religiones y van a decir que las diferentes religiones son simplemente diferentes maneras de llegar a Dios, ¿cierto? Y eso lo hemos escuchado mucho, es muy frecuente. Es que no, tú crees en lo que tú quieras creer, que yo voy a creer en lo mío, porque igual todos los caminos llevan a Dios. Pero Juan nos está diciendo que no es así. Juan nos está diciendo que Jesús y únicamente Jesús es la luz verdadera. Jesús, únicamente Jesús es la luz verdadera. No hay varias luces, solo hay una luz verdadera. ¿Quién es? Jesús. La verdadera luz no está en un partido político, no está en una religión, no está en una denominación, no está en una iglesia, no está en una persona, sino únicamente en Jesús. En Jesús. La luz verdadera es Jesús. Y por eso en Jesús está la luz verdadera, porque Él es la luz verdadera. Por esta razón, nuevamente les insisto, les digo, no pongan su esperanza y confianza en los hombres. No pongan su confianza y su esperanza y su dependencia en los hombres. No pongan su mirada en los hombres. Porque los hombres, todos, ustedes y yo, todo tipo de personas, se equivocan. Se equivocan. Pongamos todos nuestra confianza únicamente en el Señor. Únicamente en la luz verdadera. Únicamente en la luz verdadera. Es que, eh, digámoslo así, es como, digamos que todo esto está en oscuridad y cada uno de nosotros somos como
por así decirlo, luciérnagas que van de aquí por allá, ¿cierto? Que tienen una lucecita muy pequeña, muy débil, y que aparentemente es luz, pero nosotros no podemos depender de esa luz, de esas luciérnagas, sino que más bien debemos buscar la luz del sol que realmente nos va a revelar todas las cosas. La luz de una luciérnaga no va a revelar nada, solo una pequeña partecita de lo que está rodeando esa pequeña luciérnaga. Pero si nosotros nos presentamos ante la luz del sol, vemos todas las cosas. De la misma manera, no busquemos depender de personas, movimientos, iglesias, partidos políticos, no, sino únicamente del Señor, porque únicamente Jesús es la luz verdadera. Y por esta razón debemos ceñirnos a la palabra y depender de esa inspiración, esa guía del Espíritu Santo para entender la palabra. Es que miren lo que nos dice la palabra. Miren lo que nos dice aquí la palabra en Miqueas 7, versículos 5 al 7. Miqueas 7, versículos 5 al 7. No confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa, ¿cierto? No, aquí no está diciendo, bueno, entonces sepárense, no. Simplemente no dependan de nadie, no confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa, dice el versículo 5. Versículo 6, pues el hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa, ¿cierto? Todo lo hemos vivido, todo lo hemos vivido, ¿cierto? Luego nos dice el versículo 7, en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad Dios me oirá. Entonces mire que Miqueas nos está diciendo, no confíen en los hombres, no es que como cristianos debamos tener desconfianza de todo el mundo, es que no le va a prestar, no le va a prestar el lapicero a nadie en la iglesia, porque la palabra me dice que no confíe en nadie, ¿cierto? No, eso no quiere decir eso, no quiere decir eso. Pero lo que nos está diciendo la palabra es, no ponga su dependencia en los hombres, no ponga su confianza en los hombres, porque todos los hombres fallan, ¿cierto? Todos los hombres, incluso el mejor amigo, incluso la esposa, incluso los padres, incluso los hijos, todos ellos fallan. Pero como nos dice Miqueas, no, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Poner nuestros ojos, buscar la ayuda únicamente en el Señor, en Jesús. Buscar la luz verdadera únicamente en Jesús, es lo que nos dice la palabra. Entonces, ¿quién es la luz verdadera? Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Jesús. ¿Cuál es el propósito de Dios? Jesús. ¿Cuál es el plan de Dios? Jesús. ¿Cuál es la revelación de Dios? Jesús. Muy fácil. Si a ustedes les hicieran algún examen el día de hoy y les preguntaran, ¿quién es la luz verdadera? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la revelación de Dios? Ustedes solo tienen que decir Jesús, porque es Jesús, Jesús, Jesús. Esa es la respuesta. Aparentemente muy simple, totalmente, pero es sublimemente profunda esta respuesta. Entonces, si la respuesta a todas estas preguntas que acabamos de hacer es Jesús, yo les pregunto, ¿cuál será la respuesta para nuestras vidas? ¿Cuál será la respuesta para la vida de cada uno de ustedes? Así es, la respuesta es Jesús, Jesús, Jesús. Jesús es la única respuesta a la gran cuestión de la vida. Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el sentido de la vida. El sentido de la vida. Jesús es el sentido de la vida. Muchas personas buscan cuál es el sentido de la vida. Ustedes ya saben, es Jesús. Porque en Él encontramos la plenitud de la existencia. Jesús, Jesús, Jesús. Pongan su dependencia únicamente en Jesús. Que este año que comienza desde hoy hasta el final de sus días, pongan sus ojos únicamente en Jesús, su confianza únicamente en Jesús. Entiendan que el sentido de sus vidas, si es que lo están buscando y no lo han encontrado, es Jesús. Es Jesús. Listo. Luego nos dice aquí, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, ¿cierto? Venía
a este mundo. Entonces, luego de que Juan nos habla de la luz verdadera y cómo esta luz es la última y total revelación de Dios y que esta luz vino a brillar para todos los hombres, ¿cierto? Para que todos los hombres vean esa luz y ya sea que huyan o se presenten, esa luz va a brillar eh, frente a todo el mundo, va a iluminarlo todo. La palabra nos dice que esta luz viene al mundo, ¿cierto? Pero ¿qué significa la palabra mundo para Juan? ¿Cierto? Porque algunos pensarán, no, es que mundo, entonces debe referirse al planeta Tierra, ¿cierto? Pero debemos entender esto. Para Juan, la palabra mundo sí tiene un sentido neutro en algunas partes. Por ejemplo, veamos aquí, aquí tiene un sentido neutro. Juan 21-25 nos dice así, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Cierto? Entonces aquí totalmente la palabra mundo no es algo negativo, tampoco es algo positivo, simplemente es un lugar, ¿cierto? En otras palabras, para Juan, ahí en ese momento, y por ejemplo en Juan 1:10, las dos primeras veces que lo menciona, dice mundo, mundo, porque en Juan 1:10 lo menciona 3 veces, ahorita lo vamos a ver, pero las dos primeras veces él habla del mundo, mundo, que él estaba en el mundo, ¿cierto? Pero aquí la palabra mundo no es negativa, sino que es más bien en neutra, se refiere a este lugar grande, a este espacio, si quisiéramos decirlo, a este planeta que Dios nos mandó a administrar, ¿cierto? Como lo vemos en Génesis 1, en Génesis 2. Pero cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las veces, para Juan, generalmente, la palabra mundo tiene un sentido totalmente negativo, ¿cierto? Un sentido totalmente negativo, espiritualmente totalmente negativo, ya que la palabra mundo va a hacer referencia a ese sistema que nosotros como humanidad creamos en contra de Dios. Un sistema de rebeldía, un lugar lleno de podredumbre espiritual, donde hay una total carencia de vida, verdad, luz, justicia, misericordia, amor. Es ese sistema donde no se adora al único Dios verdadero, sino a innumerables dioses que nosotros hemos creado por nuestras pasiones carnales, ¿cierto? Entonces, nuevamente, para Juan, la palabra mundo es algo totalmente negativo, ¿cierto? En algunos momentos es neutro, como se los dije, hablando del planeta, hablando de un lugar, pero eh, cuando Juan nos habla de la palabra mundo, generalmente, y cada vez que veamos la palabra mundo, yo les voy a decir, bueno, aquí es positivo, aquí es negativo, aquí es neutro, pero generalmente, la mayoría de las veces, cuando Juan nos habla del mundo, está hablando de algo totalmente negativo espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque, como les dije, el mundo es ese sistema creado por los hombres en contra de Dios. Ese hombre creado, ese sistema creado en rebeldía en contra de Dios. Es el lugar de pobredumbre, de oscuridad, de ignorancia espiritual, de muerte. Hay una total carencia, hay una total falta de verdad, de luz, de justicia, de misericordia, de amor, ¿cierto? Esto es el mundo para Juan, ¿cierto? ¿Y qué hay en el mundo? En el mundo no hay nada, sino más que destrucción, hay muerte. Y por eso Primera de Juan nos dice, Primera de Juan 2:16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, mire, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Y esto de dónde proviene? No proviene del Padre, sino que proviene del mundo, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, proviene de nosotros, proviene todos estos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces, cuando vemos la palabra mundo, no podemos pensar que es que Dios detesta a las criaturas que Él mismo creó, ¿cierto? Él no detesta los mares, Él no detesta los animales, Él no detesta el aire, ¿no?
Él creó todas las cosas y dice la palabra que Él lo vio como bueno y puso a Adán como administrador de todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, por eso, de alguna manera, nosotros también tenemos ese, no darle prioridad, pero tenemos esa responsabilidad de administrar bien esta naturaleza que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Pero eso es otro tema. Pero lo que nosotros debemos entender entonces es que Dios no es que cuando no está hablando del mundo como planeta, sino que está hablando de todos estos deseos carnales que hay en nosotros, ¿cierto? Todo nuestro pecado, toda nuestra podredumbre, toda nuestra oscuridad, todos nuestros deseos, la fornicación, el adulterio, los asesinatos, el robo, la brujería, la codicia, la envidia, la falta de amor, todas esas cosas hacen parte del mundo, ¿cierto? Todas esas cosas hacen parte del mundo. Y a esto se refiere Juan cuando nos habla los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo vemos en Colombia, en Corea, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo que todo, la sociedad se mueve por lo que la carne desea, por lo que los ojos desean, por la vanagloria de la vida, ¿cierto? Tanta gente haciéndose cirugías, tras cirugía, para verse bonitos, pero finalmente toda esa piel en algún momento a, pues, va a estar flácida, ¿cierto? Todos en algún momento vamos a oler malucos, todos en algún momento vamos a envejecer, todos en algún momento el dinero no es eterno, ¿cierto? Eh, la gente se mata todo el día trabajando por digámoslo así, puede ser un iPhone, un Samsung, lo que sea. Digamos, en este ejemplo, un iPhone 12, ¿cierto? Creo que ese es el último, ¿cierto? Y se gasta toda la vida, todo el dinero, todo su tiempo trabajando por ese iPhone 12 y cuando ya logra pagar totalmente ese iPhone 12 porque lo pagó con crédito, sale el 13, ¿cierto? Entonces vuelve otra vez a ese círculo en el que tiene que volver a trabajar por ese celular, ¿cierto? Y pongo este ejemplo, pero así pasa con todo, con un carro, con una casa. ¿Por qué? Porque queremos, ¿cierto? Seguir los deseos del mundo, ¿cierto? Nosotros estamos como en ese círculo del mundo. Y no podemos, la palabra nos está diciendo, nosotros estamos allí, pero no deberíamos estar allí, ¿cierto? Bueno, entonces luego nos dice Juan 1:10, en el mundo estaba, y el mundo no, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, ¿cierto? Entonces vemos aquí tres veces la palabra mundo. En él estaba, en el mundo estaba, aquí ese mundo es neutro, y el mundo por él fue hecho, aquí también es neutro, ¿cierto? Porque Jesús no creó las cosas malas, Jesús no creó ese sistema, digamos, de rebeldía, sino que cuando nos habla del mundo, está hablando de este lugar, ¿cierto? Está hablando de nosotros, pero ¿qué nos está diciendo Juan 1:10? Pero el mundo no le conoció, ¿cierto? El mundo no le conoció. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo que a este lugar totalmente contrario a Dios vino la luz, ¿cierto? A este lugar totalmente contrario a Dios vino la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús es la luz. Entonces, ¿para qué viene esta luz? Viene esta luz para brillar, para alumbrar, para iluminar, para darnos entendimiento, ¿cierto? Porque estábamos en una ignorancia espiritual. Viene para sanarnos de la lepra espiritual, ¿cierto? Para sanarnos de esta parálisis espiritual, de esta ceguera, del ser sordos y mudos espirituales. La luz viene para traernos vida, ¿cierto? A nosotros que estábamos muertos espiritualmente, viene para traer la verdad y la justicia a este mundo lleno de oscuridad, ¿cierto? Y de eso nos va a hablar todo el Evangelio. Es que, por ejemplo, cuando vemos la historia de Lázaro, cuando él resucita, nosotros no podemos pensar que simplemente es un hecho histórico. Es que sí, Lázaro resucitó y ya. No, Lázaro nos está representando a nosotros. Lázaro nos está representando a nosotros. Nosotros somos los que estábamos muertos y nosotros somos los que hedíamos. Nuestro cuerpo hedía, ¿cierto? Pero Jesús nos manda a decir, sal de ahí, sal, sal. Entonces, cuando nosotros decidimos obedecer el mandamiento de Dios, somos como ese Lázaro
que resucita, que pasa de muerte a vida. Todo el Evangelio de Juan son hechos históricos que ocurrieron totalmente, pero tienen un sentido espiritual. ¿Listo? Entonces, vemos que esta luz viene para brillar, para alumbrar, para sacarnos de esta ignorancia espiritual, de esta muerte espiritual, sanarnos de nuestra lepra espiritual, de nuestra ceguera espiritual, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nosotros veamos, para que podamos saltar y alabar a nuestro Señor, para que podamos tener vida, para que podamos participar de la verdad, para que podamos participar de la justicia. Pero aquí la palabra nos dice algo muy lamentable, que la luz que creó todas las cosas, la luz que nos creó a nosotros, vino a este mundo, y nosotros que fuimos creados por Él, ¿cómo debemos haberlo recibido? Con una gran bienvenida, con un gran gozo. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió todo lo contrario. Nosotros, que estábamos en la oscuridad, en vez de recibir y decir, aquí está la luz, nosotros como parte de ese mundo, parte de esa humanidad que estaba en la oscuridad, debimos haber dicho, ya llegó la luz, llegó la luz. Más bien, ¿qué hicimos? Hicimos todo lo contrario, rechazamos la luz, la rechazamos completamente, no le conocimos. Cuando hablamos de que no le conocimos, no estamos hablando de información en nuestras cabezas, sino que no obedecimos un mandamiento, el mandamiento de recibir al Hijo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque nos tiene que quedar claro, cuando la palabra en Juan nos habla de conocimiento, no habla de conocimiento en la cabeza, sino de obediencia, ¿cierto? Nos habla de obediencia. Por ejemplo, miren en Jeremías, ¿qué nos dice? Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Porque el pueblo es necio, porque Dios dice que no le conocen, porque Dios dice que ellos son hijos ignorantes y no entendidos. ¿Por qué? Porque son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron, ¿cierto? Entonces, el que conoce es aquel que obedece, ¿listo? Entonces, no, a mí me puede llegar un teólogo con todos los títulos, todos los certificados de que pasó por todas las universidades del mundo y estudió todos los libros de teología del mundo, pero si no hace vida la palabra, para mí no sirve y totalmente para Dios no sirve, ¿cierto? Entonces, finalmente, el conocimiento nos debe llevar a vivir la palabra, ¿cierto? Pero Juan, mire, aquí Juan nos está diciendo, la luz vino al mundo para alumbrar a toda la humanidad, ¿cierto? Para alumbrarnos a nosotros. Y nosotros no le conocimos. Pero ¿saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor? Lo que nos dice Juan 1:11, ¿cierto? Porque en Juan 1:11 nos está diciendo que Jesús viene a su propia casa. Jesús viene a su propio pueblo y su propio pueblo, su propia casa no le conocieron, ¿cierto? Entonces veamos qué nos dice Juan 1:11. Nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿cierto? Entonces, cuando nos dice que a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, en el idioma original, lo que quiere decir realmente es algo como, él vino a su casa, pero en su casa no lo recibieron. No sé cuántos de ustedes habrán sentido esto, ¿cierto? Que ustedes lleguen a su hogar y no lo reciben, no lo reciben. Eso es lo que le pasó a Jesús, ¿cierto? Eso es lo que le pasó a Jesús. Jesús, como la luz viene en su misericordia, en su amor, a brillar y sacarnos a toda la ignorancia de la enfermedad espiritual, de la muerte espiritual, viene a alumbrarnos a todos nosotros, viene a brillar en este mundo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros dijimos, no, vete, a nosotros no nos gusta la luz, vete, no te queremos aquí. Nosotros rechazamos la luz, nosotros rechazamos la luz. Y lo más triste es que aquí nos está diciendo es que Jesús viene incluso a los que son supuestamente de él. Es decir, aquí en ese texto específicamente está hablando de los judíos. Jesús viene a los judíos, que supuestamente son el pueblo de Dios, pero ni siquiera ellos le reciben, ¿cierto? Ni siquiera los judíos reciben a la verdadera luz, sino que más bien la rechazan e incluso la palabra constantemente nos dice que están creando estrategias para destruirlo, para matarlo, ¿cierto? Pero lo que nosotros debemos entender aquí es que
Los judíos no son peores que nosotros, porque podemos decir, ay, los judíos tan terribles, los fariseos tan terribles. No, los judíos, los fariseos, toda esta gente que está alrededor de Jesús, simplemente son una representación de nosotros. En este pasaje se está hablando indirectamente acerca de nosotros como humanidad. Los judíos simplemente son una representación de cada uno de nosotros. Nosotros como humanidad fuimos los que despreciamos a aquel que nos creó. Nosotros fuimos los que despreciamos a la luz verdadera. Y es que, seamos honestos, seamos totalmente honestos, nuestra naturaleza nos hace sentir asco, asco de todo lo que es Dios, nuestra naturaleza. El que diga, no, yo no, pues es un mentiroso. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace sentir asco de todo lo que es Dios. Nos repugna la idea de seguir su mandamiento. Por eso nosotros decidimos rechazarle. Por eso no le recibimos. Por eso no queremos darle la bienvenida. Tal vez de pronto como un invitado, pero jamás como Señor de nuestras vidas. Porque sabemos que nos va a incomodar, ¿cierto? Sabemos que nos va a incomodar. ¿Por qué? Porque Dios viene para sacar a relucir, digámoslo así, la profundidad de nuestra oscuridad. Él viene a sacar a la luz el hecho de que nosotros no somos esa princesita de Dios como muchos predican, sino que más bien somos pecadores. Pero como nosotros amamos la comodidad de la oscuridad, amamos el pecado, la ignorancia y la muerte espiritual, nosotros más bien le rechazamos a Él para que no nos moleste, para que no nos incomode, ¿cierto? Él no es un invitado, digámoslo, deseado. Él no es un invitado deseado. Ni siquiera es un invitado deseado. Él debería ser Señor en nuestras vidas, pero ni siquiera es invitado deseado. ¿Por qué? Porque Él no viene a decir, no, es que tranquilo, es que tú eres mi princesita, todo está bien. No, Él viene a incomodarnos, a decirnos, mira, estás en pecado, estás en pecado, estás en pecado, estás lejos de Dios. Para esto viene la luz, para esto viene la luz. Ustedes han visto como cuando uno prende un bombillo y salen huyendo las cucarachas. Así somos nosotros. Aún así es tan terrible el ejemplo. Sí, así somos nosotros. Huimos para escondernos. Porque no queremos que se revele nuestro pecado, nuestra maldad. Esa es nuestra naturaleza como seres humanos. Esa es nuestra naturaleza. Y si no lo reconocemos, es porque todavía estamos en la oscuridad. Miren lo que nos dice Juan 3:10. Perdón, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque sus obras eran malas. Entonces, la palabra nos está diciendo que la verdadera condenación no se encuentra en cometer este o aquel otro pecado, ¿cierto? Obviamente nosotros debemos vivir en santidad, pero la verdadera condenación no es porque yo forniqué, adulteré, robé, no. La verdadera condenación es porque vino la luz verdadera, vino la última y total revelación de Dios. ¿Y nosotros qué fue lo que hicimos? La despreciamos. Nosotros dijimos, no queremos nada contigo, luz verdadera. No queremos nada contigo, última y total revelación de Dios. No queremos nada contigo. Nosotros despreciamos a la fuente de vida, a la fuente de verdad, a la fuente de justicia, de paz, de amor. Nosotros lo despreciamos a Él. Todos nosotros. Aquí nadie puede decir, yo no, porque entonces es mentiroso. Y eso lo dice la palabra también. Pero todos aquí hemos pecado. Y cuando pecamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Rechazando a Dios. Estamos rechazando a Dios. Pero lo peor es decir, no, yo no necesito de esa fuente de vida. Más bien voy a regocijarme en mi oscuridad. Voy a regocijarme en la oscuridad. Miren lo que nos dice Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, ¿cierto? Dos males. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Segundo, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Cuáles son los dos males? Primero, que dejamos a la fuente de agua de vida. ¿Que es quién? Dios,
Jesús. Y segundo, que cavamos cisternas rotas que no retienen agua. Uno dice, tan bobos, tan bobo el pueblo de Israel, ¿para que cavan cisternas rotas? Claro que no van a retener agua, ¿cierto? Pero nosotros somos así. Nosotros muchas veces estamos cavando cisternas, pero cisternas rotas que no van a retener agua. Y es que eso es el mundo. Cuando nosotros ponemos la confianza en un hombre, en una denominación, en un movimiento, en una iglesia, en un partido político, nuestra dependencia la ponemos en el mejor amigo, en el ministro, en el pastor. Entonces lo que estamos haciendo es cavar en cisternas rotas. No, lo que les dije ahora, tenemos que ir únicamente a la fuente de agua de vida, que es Jesús. Jesús es la fuente de agua de vida. No sigan cavando más cisternas. Y obviamente ninguno va a confesar, ¿no? Sí, es que a mí me encanta cavar cisternas rotas. Ninguno aquí va a decir, no, es que eh, la luz, Jesús es la luz. Obviamente yo amo a Jesús. Todos decimos eso. Pero ¿qué demuestra nuestras acciones? ¿Qué demuestra nuestra vida? Nuestra vida demuestra que nuestra confianza y dependencia están puestas en esas cisternas rotas de las que hablábamos ahora, que no retienen para nada agua. Si yo preguntara dónde está su total confianza y dependencia, seguramente la mayoría diría, en Dios. Yo confío y mi confianza y dependencia están únicamente en Dios. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué muestran nuestras vidas? ¿Qué reflejan nuestras vidas? Que realmente tenemos otros dioses. Tenemos otros dioses que pueden ser, por así decirlo, el dinero, la familia, los amigos, los sueños propios, ¿cierto? El ego, el patriotismo, ¿cierto? El odio hacia una persona, alguna iglesia, alguna denominación, algún movimiento. Ahí ponemos nuestra confianza, ¿sí? En el dinero. ¿Y cómo sabemos, y cómo sé, y cada uno cómo puede evaluarse y saber si realmente Dios es su Dios? Cuando le quitan eso, ¿qué hace? Cuando le quitan el dinero, cuando les quitan la comodidad de la familia, de los amigos, de los propios sueños, de su ego, del patriotismo. Cuando se les manda a perdonar, a amar a una persona, se incomodan, ¿cierto? Se incomodan. Eso significa que ese es su Dios. Ese es su Dios. Ese es su Dios. Pero si nuestra confianza totalmente estuviera en la luz, diríamos, hoy tengo dinero, confío en el Señor, no hay problema. Hoy no tengo dinero, no hay problema, yo confío en el Señor. Y no estoy diciendo que nos volvamos perezosos y que nos volvamos antisociales, no, eso tampoco es. Pero que no pongamos nuestra dependencia ahí, porque finalmente todo eso falla. El único que no falla es la luz verdadera, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa confianza, excepto cuando nosotros hablamos de que debemos venir a la luz, ¿cierto? Y dejar la oscuridad, y que debemos confiar totalmente en Dios, ¿cierto? Nos tiene que quedar muy claro, tiene que quedar muy claro que por eso debemos dejar todos nuestros pecados, toda nuestra dependencia de los hombres. Pero no solo a esto me refiero, sino también hay personas aquí, hay personas entre nosotros que le creen mucho más a su conciencia, dependen totalmente de su conciencia. No podemos hablar solo de, es que esta persona confía solo en el dinero, en sus amigos, en su familia. No, hay personas que confían mucho en su conciencia. Entonces, cuando se equivocan, ahí mismo dicen, no, es que yo no me merezco a Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Se alejan de Él. Cuando deberíamos acercarnos a Él, cuando deberíamos depender de Él, no, más bien nos alejamos de Él. Pero tenemos que recordar esto, la luz no vino para brillar en la luz, la luz vino para brillar en la oscuridad. Y si si nosotros estando en la oscuridad no venimos a la luz, ya sea porque amamos más al mundo o porque no nos sentimos merecedores de la luz, entonces significa que igual estamos confiando y regocijándonos en la oscuridad. Aunque parezca irónico,
Nos encanta tanto la oscuridad y sentimos paz en la oscuridad, que por eso no nos acercamos a la luz. Por eso hoy, a aquellas personas que digan, pero es que yo no me merezco a Dios, yo no soy digno de presentarme ante Dios, porque es que mira toda mi oscuridad, mira todo mi pecado, mira todas mis faltas. Yo hoy lo invito, venga a la luz, porque si no, es rebelde, es orgulloso, se está regocijando en la oscuridad. Como les dije ahora, la luz no vino para revelar que somos las princesitas de Dios, que Dios viene para cuidarnos, para amarnos. Dios sí hace eso totalmente, nos cuida, nos ama totalmente, pero no viene primeramente para eso, ¿cierto? Porque muchos están enseñando, es que somos las princesitas de Dios y Dios nos quiere nuestras comodidades, ¿cierto? Dios quiere que nosotros vivamos en este mundo tranquilos, cómodos, ¿cierto? Que no nos muevan ni las olas de la marea, ¿cierto? No, Dios nos quiere en paz, ¿cierto? Son patrañas, son mentiras, ¿cierto? Son mentiras. Si lean la Biblia nuevamente, si todavía creen que es que Dios quiere que ustedes vivan totalmente cómodos en este mundo, lean la palabra otra vez, a ver qué les dice la palabra. Pero nosotros debemos entender que la luz no viene para decirnos que somos las princesitas de Dios, sino que viene para revelar la profunda necesidad que todos nosotros tenemos de un redentor, la profunda necesidad que todos nosotros tenemos de un Salvador, de la vida, de la luz, de la verdad, la profunda necesidad que tenemos de ser guiados por el camino de justicia, que es Jesús. Las religiones de este mundo, la nueva era, las charlas motivacionales, para mí patrañas motivacionales, los hombres que hablan, ¿cierto? ¿Ellos de qué hablan? De una aparente luz que hay en nosotros, ¿cierto? Esos son hombres hablando de que en nosotros hay una luz, pero es como la luz de una luciérnaga realmente. Pero yo diría que ni luz tenemos, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice el mismo creador de los hombres? Él da el diagnóstico de que en nosotros no hay nada de luz, que nosotros somos total oscuridad, que por eso debemos venir a Él. Debemos venir a Él. Entonces, vamos ya organizando lo que hemos dicho hasta ahora. Jesús es la luz verdadera. Solo Jesús. No es el pastor, no es el ministro, no es una iglesia, una denominación, un movimiento, no es un partido político, no es su mamá, no es su papá, no son sus hijos, no es el dinero. No, esa no es la luz verdadera. Aunque la nueva era, aunque las otras religiones, aunque algunas denominaciones digan que es que nosotros somos seres de luz, no, en nosotros no hay luz. La única luz verdadera es Jesús. Y esa luz verdadera vino a este mundo que es todo, todo lo que es contrario a Dios. Todo lo que es contrario a Dios. Ese sistema que se levanta en rebeldía en contra de Dios. Y en su amor, esa luz verdadera viene a este mundo. Viene a este mundo, ¿para qué? Para que nosotros abramos nuestros ojos, entendamos la realidad de que solo en la luz verdadera está la vida. Para que nosotros seamos sacados de nuestra ignorancia y sanados de nuestra lepra espiritual. Pero ¿qué hicimos nosotros? Absurdamente, en vez de venir a la luz verdadera, más bien rechazamos la luz verdadera. Preferimos no conocerle, es decir, no obedecer, y preferimos no recibirle, aunque decíamos ser de los suyos. Eso es lo que somos nosotros. Porque nosotros preferimos estar en la oscuridad. Porque es más tranquilo estar en mis fornicaciones, en mis adulterios. Es más tranquilo estar en mis robos, en mis iras, en mis contiendas. Es más tranquilo estar en mis envidias, en mis celos, en mi brujería, en mis herejías. Es más tranquilo. Que nadie me diga nada. Y miren cómo está girando el mundo. Aquí en ese momento, en la actualidad, nadie le puede decir nada a nadie. ¿Por qué? Porque, ay, me estás juzgando. La palabra dice que es que tú no puedes juzgar porque entonces serás juzgado, dicen algunos. Y eso no es lo que dice la palabra. A eso no se refiere la palabra. Estamos en un mundo, es que si tú hablas algo en contra de lo que yo pienso, eres un intolerante. Así está el mundo. Así está girando el mundo. Eso no es intolerancia, eso significa que el mundo cada vez más se está enamorando más de la oscuridad.
se está enamorando más, se está diciendo, no queremos ver la luz. ¿Por qué? Porque la luz saca a relucir lo malo y pecadores que somos. No que somos unas princesitas de Dios, no, que somos malos, que somos pecadores, que nosotros solo hay podredumbre, que solo hay maldad, ¿cierto? Eso, para eso viene la luz, para demostrarnos que en nosotros hay oscuridad, pero para que cuando nosotros vayamos a Él, podamos encontrar sanidad, libertad. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Entonces, eh, hoy, sin importar quién sea usted, sin importar lo que haya hecho, hoy lo invito, venga a la luz, venga a la luz. Es lo mismo, se está regocijando en la oscuridad. Igualmente, la persona que sigue en sus pecados, en sus iniquidades, en su maldad, pero también aquel que dice, ay, es que yo no soy digno, no me voy a presentar ante Dios. Como algunos dicen, no, es que yo todavía no soy digno de bautizarme. No, si usted cree, bautícese. No importa quién sea usted, no importa lo que haya hecho, venga a la luz. Para Dios los verdaderos valientes, los verdaderos hombres espirituales, los que realmente son conforme a su corazón, no son los que nunca se han equivocado, no son los que nunca se han equivocado, sino que son los que representan ante la luz. Son aquellos que ante la luz reconocen su oscuridad y son aquellos que al reconocer su oscuridad ante la luz se arrepienten. Esas son las personas que Dios llama valientes, espirituales, hombres conforme a su corazón, no los perfectos, no los que tienen mucho conocimiento, sino los que vienen a la luz, reconocen su oscuridad y se arrepienten. Eso es lo único que tenemos que hacer. ¿Quiénes son los cobardes para Dios? ¿Quiénes son los cobardes? ¿Quiénes son los realmente dignos de condenación? Son los que rechazan la luz, de los que se creen que tienen una luz interior, de que tienen una luz que son seres de luz, pero que realmente están llenos de oscuridad. Y de esta manera están rechazando a la luz, están rechazando a la última y total revelación de Dios. Se están regocijando en la oscuridad. Que yo soy realista. De pronto alguno dirá pesimista. No, yo soy realista. ¿Qué es un año nuevo? ¿Cierto? ¿Qué es un año nuevo? Es un término totalmente humano. Es quitar una hoja del calendario y ver que ya no es diciembre, sino enero, que ya no es 2020, sino 2021. Pero finalmente, ¿qué cambia? ¿Cierto? ¿Qué cambia? La gente en el mundo se emborracha el 31, queda con resaca el 1 de enero, ¿cierto? Están celebrando, no sé por qué, sabiendo que el año que sigue, aumento de impuestos, aumento de problemas, aumento de situaciones, van a aumentar las cosas. Eso es lo que están celebrando, como si fueran necios. No, un año nuevo, el 2020, el 2021 no va a ser diferente al 2020, no va a ser diferente. ¿Qué va a cambiar? Como les dije, aumentar los impuestos. A algunos les aumenta el salario, algunos no. Algunos veremos que se va a aumentar la tarifa del metro, del taxi, del Transmilenio, lo que sea. Eso es lo que estamos celebrando. No, el cambio de año no va a hacer diferencia. El cambio de año no va a hacer diferencia. Lo que realmente hace la diferencia es si nosotros decidimos ir a la luz. Si nosotros decidimos, ya no quiero más la oscuridad. Y a pesar que al principio me encandile, ¿cierto? Se dice así, ¿cierto? Que al principio siente ese resplandor y no pueda ver bien. Voy a seguir en la luz. Voy a seguir en la luz. Ese es el verdadero nuevo año. Ese es el verdadero cambio que quiere el Señor. Eso es lo que va a ser el 2021 diferente. No va a ser el cambio de año, porque eso realmente es un día para otro. Yo por eso no lo celebro realmente. Pero ¿qué hace realmente ese año diferente? ¿Qué lo va a hacer diferente? Que cada uno de nosotros vayamos a la luz. ¿Que quién es la luz? Jesucristo. Nuevamente hoy los invito a que vengamos a la luz. Cada uno reconozca su oscuridad, arrepiéntase delante de Dios.
Cada uno arrepiéntase, Señor, yo te he rechazado. Señor, con mi actitud, con mi falta de perdón, con mi falta de amor, con mi falta de servicio, yo te he rechazado. He preferido mi oscuridad. He preferido mi oscuridad. No, vengamos hoy a la luz. Reconozcamos nuestra oscuridad. Arrepintámonos delante de Dios. Porque únicamente en Él vamos a encontrar infinito amor y misericordia. Vengamos ante la luz. Hoy los invito, vengamos ante la luz. Y no hay mejor. Agradezco a Dios que este sea la primera predicación del año, comenzando con arrepentimiento, porque es la mejor manera de comenzar. Un arrepentimiento. Señor, perdona. No es celebrando y emborrachándose. No, es diciéndole, Señor, perdóname, porque yo supuestamente soy tu hijo, ¿cierto? Pero te rechazo. Perdóname, porque supuestamente yo amo la luz, pero prefiero la oscuridad. De eso debemos arrepentirnos. Listo, vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios,